Durante una etapa de mi vida leí muchos libros de autoayuda, también conocidos como autodesarrollo, ¿no? Ayuda, necesitar ayuda. Sin embargo, autodesarrollo suena como más empoderante, ¿no? Suena como que te estás haciendo cargo de ti mismo y de tu destino en este viaje épico para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y durante muchos años eso tenía sentido para mí. Pensaba que a lo mejor si daba con la tecla adecuada, con el hábito perfecto, la rutina ideal que me iba a llevar a convertirme en esa versión idílica de mí misma que a lo mejor ni existe, ni tampoco me cae tan bien, ni quiero ser ella del todo, pero bueno. Así que me dediqué a investigar, como si estuviese tratando de encontrar la tumba de Cleopatra, de averiguar cuáles eran esos secretos sobre la vida, sobre la sociedad que no había entendido, que a lo mejor si alguien me lo decía, por fin todo iba a tener sentido y todo iba a ser perfecto y por fin iba a poder ser feliz y sobre todo por fin iba a poder estar tranquila conmigo misma. Todas esas promesas parecían estar al final de algún libro de autoayuda. Evidentemente un libro no te va a cambiar la vida por sí solo, pero pensaba que a lo mejor me iba a dar la clave. El libro me iba a dar la clave y luego yo misma, ella empoderada, iba a encontrar la fórmula. Y pues no, antes de nada no voy a destinar este vídeo a decirle a nadie lo que tiene que hacer, ni mucho menos. Asumo que somos aquí todas personas adultas y si a ti los libros de autoayuda te han dado esa clave, si te han ayudado, genial, estupendo. Yo hay algunos libros a los que también les tengo mucha estima y que me han hecho sobre todo sentir acompañada en muchos momentos. De hecho, aquí podéis ver mi ejemplar de Libera tu magia. Más bien lo que quiero hacer es reflexionar un poco sobre por qué ya no quiero leer este tipo de libros. No es que los vaya a desterrar todos para siempre. Igual en algún momento me da por leer uno, pero no tengo intención de que siga siendo parte de mis lecturas. Y quiero explicaros un poco el porqué de este cambio, porque en muchos vídeos de este canal he hablado de este tipo de libros y ya no lo hago y a lo mejor hay personas que se preguntan, oye, ¿y qué ha pasado? La primera razón por la que ya no me apetece leer este tipo de libros, creo que sus soluciones están tan sumamente simplificadas y sus métodos son tan supuestamente universales que al final eso hace que solo sirvan para un número muy concreto de personas en una situación muy concreta, incluso cuando esos consejos son útiles. Hay libros de autoayuda que están planteados de una forma muy práctica para que tú lo puedas aplicar y para que te sirvan en la vida, y son consejos que no son necesariamente malos, lo que pasa es que son muy generales. Al final, cuando es un libro o un autor que tiene el objetivo de ser un bestseller, de poderse convertir en una marca, en vender cursos, en vender charlas, en vender incluso merchandise, cuanta más gente llegue mejor. Si tú haces un libro de autoayuda para una situación muy concreta, para una persona muy concreta, lógicamente vas a tener mucho menos alcance comercial y vas a tener muchas menos ventas. Sin embargo, si tú abordas un problema tan genérico como es que me gustaría tener mejores hábitos y no sé por dónde empezar porque quiero ver menos el móvil pero sigo yéndome a hacer scroll y quiero ir más al gimnasio, me he apuntado pero nunca voy, problemas tan amplios que cada uno se lo puede llevar a su terreno, pues lógicamente tu libro va a llegar a muchas más personas. Y el problema es que somos todos personas muy diferentes, con circunstancias muy distintas. Hay personas con enfermedades crónicas, con discapacidades, con neurodivergencias, personas que tienen a otras personas a su cargo, que tienen una serie de responsabilidades que a lo mejor sí se corresponden con su momento vital y otras veces no. Hay personas que tienen apoyo de su familia, otras que no. Hay personas que nacen con una cuenta de ahorros a su nombre que sus padres han ido aumentando desde que eran pequeños y otras que parten desde tener deudas. No es lo mismo, hay muchas situaciones diferentes y hay libros que de nuevo lo reconocen y te lo admiten de oye, esto no tiene por qué servir, pero también hay veces que desde estos discursos de utilizar una frase, ¿vale? Un eslogan, un concepto muy fácil de haz esto y esto y esto, estas mismas personas, estos mismos discursos, cuando alguien no consigue llegar a ningún sitio con ellos, te encuentras con que la respuesta es la de bueno, no la has aplicado bien. No la has aplicado bien porque esta frase, este concepto, es la clave de tu felicidad, obviamente. Y esa es la parte con la que más problemas tengo, cuando se pretende que estas soluciones sean universales. Realmente me cuesta mucho creer que
con lo complicada que es la vida y después de tantos siglos de pensadores, de artistas buscando respuestas, alguien haya encontrado la clave de la felicidad en una frase. Me parece un poco como si tú a dos personas les dices que tienen que llegar del punto A al punto B y les enseñas la técnica de correr y les dices pues cómo tienen que poner el pie en el suelo, cómo tienen que levantarlo, dónde tiene que estar la rodilla, cómo tienes que respirar, y luego a una de esas dos personas sin decirle nada le pones unos pesos de 20 kilos y cuando una de las personas, la que no lleva pesos, ha llegado a la meta y la otra va a mitad de camino y se tiene que parar a tomar aire y no puede más, decirle, oye, es que ¿por qué no corres bien si yo te he enseñado la técnica? Y esto en los casos, pensando bien, de que esas enseñanzas que te están dando sean correctas. No vamos a entrar ya ni siquiera a valorar en todas las veces en las que te están diciendo cosas que no tienen ningún fundamento o que se ha tomado un estudio científico y se ha distorsionado y se ha simplificado tanto que al final la aplicación que te dan de nuevo no tiene ni pies ni cabeza, etcétera, 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 ¿no? La segunda razón es que cada vez me genera más rechazo esta idea de la optimización continua, de que todas las experiencias que vivimos tienen que ser la mejor versión de esa experiencia, de que tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos, tenemos que vivir en la casa de nuestros sueños, tenemos que vivir la vida ideal. Me parece agotador, francamente, y me parece también poco realista. Leí hace poco el libro de La sociedad del cansancio de Han Byung-chul, en el que habla de cómo en los tiempos modernos básicamente nos autoexplotamos y cómo esa idea de mejorarnos continuamente a nosotros mismos al final es una manera de autoexplotación. Me dio mucho que pensar ese libro. Ya estaba teniendo algunas de esas sensaciones, no sabía explicarlo en palabras por qué, y es que al final estamos convirtiéndonos en una especie de productos continuamente, ¿no? En una cadena de mejora de cómo este producto puede ser más óptimo. Y no somos productos, no somos marcas que perfeccionar ni que estar continuamente reinventando. Somos personas y a veces pues una experiencia es maravillosa, otra no tanto, pero suele estar entre medias. Si tú te vas a ir a un concierto no va a ser todo perfecto y genial. Vas a tener momentos en los que se te va a poner una persona súper alta delante y no vas a ver absolutamente nada. Vas a tener momentos en los que te estás muriendo de calor o tienes que ir al baño y no hay manera de llegar hasta allí. Y luego tienes otros en los que estás completamente metida en la canción, estás viviéndolo. ¿Por qué tenemos esta idea de que hasta una experiencia tan sencilla en el momento en el que hay algo imperfecto parece que la mancha? Y es un poco lo mismo con nosotros mismos. Parece que tenemos que ser perfectos siempre y todos los días. Y creo que es muy fácil cuando empiezas a caer en este tipo de libros en convertirlo en una obsesión y en que nunca es suficiente. Aunque mejores una faceta de ti mismo, siempre hay algo más que mejorar y obviamente va a haber momentos en los que no eres capaz de sostener esa mejora porque te pasan cosas en la vida y de repente tus buenos hábitos se vienen abajo, tu mentalidad y tu mindset positivo y resiliente se tambalea y tienes una depresión. Entonces, ¿qué hacemos con todas esas partes de la experiencia humana? No quiero optimizarme ni a mí misma ni a mis experiencias, estoy bien, gracias. Y es que soy suficiente así, soy válida, no necesito mejorar para ser más suficiente y más válida. No soy un proyecto inacabado de persona perfecta, no necesito convertirme en nadie más que en quien ya soy. Y voy a cambiar, claro que voy a cambiar, todos vamos a hacerlo porque es una parte de la vida, porque somos personas en continua evolución, porque tenemos la curiosidad como un rasgo humano, porque aprendemos, porque las circunstancias cambian, porque nosotros cambiamos, pero eso no quiere decir que seamos mejores o peores, simplemente estamos recorriendo un camino. Y esto me llega al siguiente punto, y es que me parece que muchas veces este tipo de libros y estos conceptos de automejora y autocrecimiento, que de nuevo pueden tener su parte buena, pueden tener su parte de plantearte esas preguntas y pueden tener su parte de hacerte sentir acompañado en algunos momentos. No se trata de demonizar todo este tipo de literatura ni todo este tipo de obras, pero sí creo que muchas veces ponen el foco mucho en el resultado. Por poner una metáfora, creo que tratar de aprender sobre la vida y sobre ti mismo y sobre cuál es la mejor forma de vivir a través de que me lo diga un libro de autoayuda y que me dé las claves es un poco como tener que hacer un ensayo, ¿no?, para la universidad y hacerlo con ChatGPT.
ChatGPT. Vale, vas a tener un resultado de alguna manera y puede que ese resultado pues tenga todas las claves, pero no es real. El objetivo de escribir un ensayo sobre un tema es aprender sobre ese tema y explorar ese tema. Si tú quitas ese proceso de trabajar con la información, de llegar a tus propias conclusiones, pierdes el aprendizaje. Y creo que al final la vida es un poco igual. No hay ningún libro que te vaya a dar esa clave, por mucho que se pretenda, porque se trata del proceso, no se trata de llegar a esa conclusión de ¡hey, ya desentrañé la vida!, sino que se trata de todo lo que tú vas viviendo y experimentando por el camino que te hacen llegar a determinada conclusión. La conclusión sin el camino no vale absolutamente nada porque es el punto en sí mismo. Y al final parece que estamos tratando un poco de huir de las partes incómodas de la vida, tanto cuando le dices a ChatGPT, oye, redáctame, no sé, hay gente que le llega a pedir a ChatGPT que le redacte los votos matrimoniales, ¿vale? Tomas esa vía rápida o cuando quieres que alguien te diga cómo vivir, al final lo que estás tratando de hacer es huir de la incomodidad de averiguarlo por ti mismo o de vivirlo por ti mismo. Y es que no hay ninguna dieta mágica ni rutina mágica que te garantice que tu vida va a ser perfecta, que va a estar llena de solo momentos felices, que no vas a tener ningún obstáculo y que cuando tengas ese obstáculo vas a sobreponerte de manera épica. Por muchas meditaciones que hagas, por mucho journaling que hagas, las emociones complicadas y los momentos difíciles van a seguir existiendo y quizás eso sea bueno porque no somos robots. Otra razón que me ha distanciado mucho de la autoayuda como concepto es más de lo mismo. No quiero las respuestas. De nuevo, no todos los libros son así, pero sí, muchas veces todos estos fenómenos de autodesarrollo se sostienen en te voy a dar la solución, te voy a dar la verdad, te voy a dar la respuesta. Y es que no es cierto. No es cierto. Y me llama mucho más la atención ahora mismo las preguntas, los libros de filosofía que te plantean preguntas, las obras de arte que te plantean preguntas, ya sea en forma de música, de cine, de literatura. Me interesa mucho más las humanidades ahora mismo, la verdad. Puede ser que esta búsqueda ahora de las humanidades sea otra forma de tratar de mejorarme a mí misma, como decía Byung-Chul Han, y que sea muy irónico. Puede ser, soy consciente de esta ironía y estoy tratando de gestionarla. Pero creo que al final, en general, las obras de arte en el formato que sean son mucho más honestas en cuanto a preguntas y respuestas, porque la mayoría de los artistas no están tratando de transmitir la respuesta, sino que están en una búsqueda y una exploración y tienen los mismos miedos, las mismas dudas, los mismos anhelos que la mayoría de los humanos, cada uno de una forma muy particular, porque también eso es parte del arte, ¿no? Esa particularidad. Y creo que estas exploraciones de otros artistas, explorando las preguntas que les surgen y muchas veces no llegando a ninguna conclusión clara, para mí me resultan mucho más nutritivas y me apetece mucho más acompañarles en ese viaje, aunque no haya respuestas y aunque no haya ningún camino predeterminado, me parece más divertido, me parece más estimulante y muchas veces me hace sentir mucho mejor que los libros de autodesarrollo. Y de nuevo, si lo que quieres es aprender sobre un tema concreto y lo que te gusta es aprender, hay un montón de ensayos de personas que son expertas en un tema y que hacen libros de divulgación sobre arte, sobre el campo científico que a ti más te guste. Una de las cosas buenas que me ha dejado también el autodesarrollo es que me he dado cuenta de que un área que me interesa mucho es la psicología, pero no tanto desde, toma, te doy esta fórmula mágica con lenguaje psicológico para que seas feliz, sino desde el propio estudio de la psicología como disciplina. También hay muchos libros de este estilo que, de nuevo, al final, la ciencia, igual que el arte, lo que hace es hacerse preguntas y explorarlas. Por eso creo que de este tipo de libros los que más me suelen ayudar son los de personas que los plantean desde un punto de vista vulnerable, muchas veces hablando de su propia experiencia y siendo muy conscientes de que esta experiencia no es universal, pero diciendo, oye, en esta experiencia he aprendido esto, aquí te lo dejo, que a mí me han hecho sentir acompañada, que me han hecho ver que todos esos temores que yo tengo son completamente normales y que sobre todo no me han mentido ni me han dicho, hey, todo va a ser genial a partir de ahora si haces esto. Este vídeo, lo siento porque es muy caótico, no es ni mucho menos un vídeo ensayo, no estoy tratando de poner aquí ningún argumento ni de defenderlo, simplemente me apetecía hablar de esta cuestión, de mis sensaciones, de qué ha cambiado y también cuestionar un poco este modelo social que tenemos que nos hace pensar que tenemos que estar continuamente en búsqueda de más y de mejor en vez de simplemente estar y ser. Y no se trata de renunciar a toda responsabilidad
curiosidad personal. Yo soy una persona que, por ejemplo, en mi trabajo trato de aprender siempre continuamente, pero creo que es mejor hacerlo desde la curiosidad y desde el amor a lo que haces, a tu oficio, igual que puedes decir voy a hacer ejercicio por amor a mí misma, porque quiero estar en forma para poder hacer esto y esto y esto, que por una idealización de cómo tendría que ser nuestra vida o cómo tendríamos que ser nosotros. Y de nuevo, cada persona tendrá una relación totalmente distinta con estos aspectos que he estado hablando, pero quería poner ahí fuera la mía. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Tengo curiosidad por saber cuál es vuestra experiencia con el autodesarrollo, si os gusta, si no, si lo habéis leído alguna vez, si estáis a tope, si pasáis de ello y si alguien más ha tenido una experiencia similar o si tiene las mismas sensaciones. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.